Hoy estamos aquí continuando con nuestra serie Cómo ser libres del dolor. Y bueno, pues estoy muy contenta porque yo sé que a muchos les está hablando algo Dios. Yo espero que ya el Señor te haya movido el tapete, ya reconozcas el dolor, ya reconozcas que ya no estés negando el dolor, porque yo me imagino que muchas personas pueden estar diciendo, ay, pero yo es que yo no puedo dejar este dolor y me duele mucho. Y bueno, pues creo que a todos nos ha pasado en algún momento. Pero yo quiero hablarte de algo que la palabra de Dios nos enseña en Proverbios. En Proverbios es 4:23. Quiero comenzar con esto porque quiero que lo tengamos muy en cuenta. Creo que muchas personas en especial se lo saben de memoria y lo dicen una y otra vez, quedito, fuerte, pero creo que esta vez vamos a leerlo un poquito más de lo que dice. Dice, sobre toda cosa guarda tu corazón porque de él mana la vida. Creo que este versículo a veces decimos, bueno, pues sí voy a guardar mi corazón y lo tengo guardadito y donde no se ve. Pero creo que Salomón estaba queriendo decir que guardemos nuestro corazón de lo que entra, de lo que sale, de las actitudes, del camino que estamos tomando, de todo lo contrario que vaya contra del conocimiento de Dios. Y bueno, ¿por qué te estoy hablando de esto? Es muy válido, porque todos tenemos en algún momento una meta. Tenemos metas a lo mejor cortas, largas, no sé, pero creo que hoy, si tú estás viendo esto, creo que tu meta tendría que ser la sanidad, la restauración, el cómo quitar el dolor. Y este versículo habla exactamente de lo mismo, que nosotros tenemos que guardar nuestro corazón porque de él mana la vida. Y si nosotros dejamos cosas en el corazón que no sirven para nada, ni funcionan para nada, no nos hace nada bien. Al contrario, creo que el dolor lo seguimos guardando y guardando y guardando. Y eso hace daño, hace tanto daño, porque en Proverbios, fíjate bien lo que dice más adelante, en Proverbios 23:19 dice, oye, hijo mío, y sé sabio, y endereza tu corazón al camino. Creo que todo el mundo sabemos cuál es el camino, la verdad y la vida. Hay muchos caminos que nos llevan a diferentes lugares, a lo mejor nos llevan directo a tu trabajo, nos llevan a tu casa o nos llevan a la maldición, pero Dios dice claramente, dice, guarda tu corazón. Primero dice, oye hijo mío, oye hija mía, dice, sé sabio y endereza tu corazón al camino. Creo que todos sabemos que el único camino que nos lleva a la salvación, que nos lleva a esa sanidad, tendría que ser Dios mismo, que Dios volvamos al camino de Dios. A veces nosotros pensamos que con tanto dolor, ¿qué podemos hacer o cómo lo podemos soltar? Yo normalmente la serie que estamos haciendo anteriormente, bueno, hablamos de cómo entender el dolor. Pudimos poner cómo cuidar nuestro corazón, cómo aceptar el dolor, a reconocer el dolor. Y bueno, empezamos a hablar todo esto. Y yo creo que ya, como te lo decía, ya para este tiempo, creo que ya hemos reconocido el dolor, ya hemos reconocido qué es. Pero aquí lo que es importante es que nosotros tenemos que aprender a cuidar ese dolor. Porque, mira, dice aquí la palabra de Dios para que tú regreses al camino. Un camino correcto es regresar a Dios. Creo que Dios es el único que puede transformar, sanar, restaurar, porque dice el Señor que nos quitará el corazón de piedra y nos pondrá uno de carne. ¿Qué hace el dolor? El dolor lo único que hace es que el corazón se nos hace de piedra y estamos a la defensiva antes de que nos lastimen. Yo he tenido diferentes episodios en mi vida que por guardar tanto coraje, tanto resentimiento, tanto dolor,
yo hacía un mecanismo como de defensa. Antes de que me lastimaran, yo lastimaba. Y eso te produce más mal a ti misma. Y creo que una de las soluciones que tendríamos que tomar es cuidar nuestro corazón, regresar al camino correcto, porque uno de los caminos que no es el correcto, hay personas que toman el camino equivocado, como lo habíamos comentado en una de las series, que el camino equivocado es eh, ponerle como anestesia al dolor, como por ejemplo con las drogas, con el sexo ilícito, con el alcohol. Podemos tomar como diferentes partes o diferentes situaciones para calmar el dolor. Y eso no es válido, porque solamente tratamos de calmarlo, pero cuando se nos quita, es un ejemplo. Por ejemplo, la droga llega a un momento en que te quita el dolor, pero cuando tú ya estás en tus cinco sentidos, vuelves a sentir ese dolor y vuelves otra vez con la misma droga. Así pasa. Es como, por ejemplo, si hubo una traición o si hubo un adulterio, calmar el dolor es que vuelvas a tomar otra pareja o que te vuelvas a enamorar otra vez sin haber sanado el dolor, a caer a lo mismo, a lo mismo y a lo mismo. Es, por ejemplo, si Dios te quita, las adicciones, te quita una adicción, vamos a suponer que te quita la adicción de la comida compulsiva porque quieres calmar el dolor, y de repente te la quita, pero automáticamente esa adicción te lleva a la mejor a las compras. Y eso es estar calmando el dolor y estar quitando el dolor y quitando el dolor porque estamos tomando un camino totalmente equivocado. Pero cuando dice aquí la palabra, oye hijo mío, oye hija mía, dice, sé sabio y endereza tu corazón al camino verdadero, al camino en donde te va a llevar a la paz, a la restauración, a la restitución. Y el amar a Dios y el confiar en Dios, obviamente te va a quitar de ese mal camino. El mal camino es el que te va a llevar y te va a llevar y te va a hundir y te va a hundir. Y aparte de todo, tú mismo estás quitando, estás haciendo un pozo y un pozo en medio del dolor. ¿Por qué? Porque ese pozo te está hundiendo más y te está hundiendo más. Entonces, ahorita yo creo que todos tenemos una meta. Y la meta para mi vida, lo que yo hice era enfocarme en el Señor, pero el enfocarme en el Señor es decir, Señor, sana mi vida, sáname del rechazo. Imagínate, te voy a hablar un poquito de cosas que suelen suceder en el ser humano. El rechazo, por ejemplo, el rechazo es algo muy difícil de sanar, pero entendemos que el camino correcto, si yo voy al camino correcto, yo entiendo que Dios nunca me va a rechazar. Las personas rechazan, nosotros rechazamos, pero el camino correcto es que Dios nunca me va a rechazar. Por ejemplo, el menosprecio. El menosprecio es poner, no sé, darle un valor menor de lo que la persona es. Entonces, si yo entiendo que las personas a mí me dan ese menosprecio, si yo voy al camino correcto, yo entiendo que Dios nunca me desprecia. Dice que un corazón contrito y humillado, Dios no desprecia. Por ejemplo, si hubo un adulterio, una traición, si hubo una mentira, el camino correcto, si estoy viendo en los seres humanos, si yo me enfoco en el dolor, lo que hacen los hombres, gracias a eso, yo tuve que brincar y seguir el camino de Dios para encontrarme un Dios que es un Dios fiel, que es un Dios verdadero, que Él habla verdad y que no habla mentira. Entonces, ¿qué es lo que hace el dolor? Si yo entiendo que todo ese dolor me quiero quedar en el dolor y hundirme y meterme en el lugar equivocado, porque la palabra de Dios nos enseña.
Dice que Él nos da libre albedrío. Si queremos la bendición, vayamos por el camino correcto, vayamos con Dios y que el Señor nos va a sanar completamente, porque Dios no hace las cosas incompletas. A veces decimos, es que yo ya fui con Dios un ratito, una hora, media hora y no me sanó Dios. No, hay personas que se llevan más tiempo en sanidad, en la restauración. Hay personas que muy rápido se sanan, pero queremos que Dios automáticamente vayamos y que a lo mejor diciéndote esto, puedas decir, pero ¿por qué no soy sanada? Porque te estamos dando las herramientas, porque yo te estoy dando las herramientas que Dios me dio a mí para poder quitar el dolor. Porque el dolor lo que hace, si yo me inclino al dolor para cavar para mi propio pozo, en donde ya va a llegar un momento en que yo ya no pueda salir de ese pozo del dolor porque me hundió, porque me dio adicción, porque hubo otra adicción, porque por no estar sanada me involucré en otra relación y en esa relación resultó que fue peor que la primera. ¿Por qué? Porque estamos guardando el dolor. Pero algo que nos dice el Señor sufrió también traición. El Padre miró a su Hijo. Él miró que toda la gente, los que eran los fariseos, los judeos, todos lo que termina con eos, todos lo rechazaron. Y hoy en día todavía lo siguen rechazando, siguen dudando de Dios, siguen menospreciando a ese Dios que mandó a su Hijo para que muriera por ti y por mí, que Él llevó todo el dolor y que solamente creyendo en Él, nosotros podemos ser sanados, porque Jesús dice, yo conozco tu dolor, porque yo lo pasé, porque yo lo viví, porque a mí también me rechazaron, porque a mí también me menospreciaron, porque también a mí me fueron infieles, porque a mí también, y por eso Jesús también te conoce a ti, Él conoce tu dolor, pero a veces nosotros queremos quedarnos enfocados, atascados en el dolor, porque estamos pensando continuamente lo que me hizo, lo que no me hizo, y posiblemente estás pensando en un dolor que fueron hace años, que desde niños, y algo que yo aprendí es aprender a soltar eso que a mí me estaba ocasionando, frenarme y no dejarme avanzar para lo que próximo que Dios tiene para con mi vida. Entonces yo no me puedo atascar en un dolor que a lo mejor yo no he perdonado, yo no he decidido soltarlo con Dios, yo no he decidido perdonarlo y eso me está hundiendo más, estoy cavando para mi propio pozo porque va a llegar un momento en que hasta que yo no pise fondo, va a haber el momento en que diga, hey Señor, ayúdame. Y creo que estás aquí para decirte a ti, Dios tiene el remedio, Dios tiene la solución, Dios puede ayudarte, Dios quiere ayudarte. ¿Por qué? Porque Dios tiene un propósito para tu vida. Dios tiene un propósito para ti, tiene un propósito que te vas a sorprender. Una persona sana, si tú te enfocas en tu sanidad, en arrancar ese dolor, escúchame bien, una persona sana puede tratar a los demás sanamente, puede amar como Dios ama, no puede, puede hablar como Dios habla, pero una persona que está sumergida en su dolor, lo único que va a salir son palabras de mal, palabras de estar a la defensiva. Por eso dice la palabra de Dios, cuida tu corazón, porque de él emana la vida. Y creo que todos nosotros en algún momento hemos pensado y hemos dicho, Señor, no puedo. Y yo te voy a decir algo, la cosa más sencilla que se puede hacer es perdono, perdono. Pareciera que la palabra perdón es como muy difícil,
Pero la palabra perdón es soltar. La palabra perdón no es un sentimiento, es una decisión. Y la decisión es decir, yo decido perdonarte. Yo te voy a decir algo. No importa si la persona a la que vas a perdonar que te hizo ese daño, no importa si se lo merece o no. Lo que tú te mereces es perdonar, porque necesitas ser sana de parte de Dios. Yo sé que el diablo, cuando uno está herido, te vuelve a lastimar con lo mismo, con lo mismo, con lo mismo. Y vamos a suponer, y yo quiero decirte algo, vamos a suponer que alguien te traicionó. Y como eso no está sanado y está aquí en el corazón, está aquí, yo te puedo asegurar que el diablo utiliza, nada más se cambia de vestido, se cambia de persona, pero te vuelve a lastimar con lo mismo. Pero cuando tú te enfocas en tu sanidad y no sales del camino correcto, entonces cuando el diablo venga a atacarte por lo mismo, tú vas a ser tan sano que vas a decir, ya no me lastima esto, porque yo decidí perdonar. Y creo que quiero hacerte una pregunta, y ahí creo que te está saliendo, y yo quiero preguntarte, ¿ya eres libre del perdón? ¿Ya eres libre de ese perdón que Dios nos da, que quiere que Dios hagamos, tomemos la decisión? No es por el bien, porque Dios es para protegernos. El Señor dice, perdona, perdona a tu amigo, a tu enemigo, a tu familia, perdona a ese vecino, perdona a tu esposo, perdona a tu esposa, perdónala, porque el Dios sabe y nos está protegiendo, que sabe que si nosotros decidimos perdonar, automáticamente nosotros tenemos un arma maravillosa contra el diablo, que él ya no puede hacernos nada a nosotros. Así que yo quiero saludar a todos los que nos están escuchando, a todos los que están en este momento. La verdad, yo saludo desde Huehuetoca. Bendiciones, Toñito. Bueno, pues quiero saludar a muchos. A Manuel, buenas noches. Voy a saludar nada más a 5 personas. A Karen, buenas noches. Quiero saludar a Dairo, Ernei, buenas noches. Y bueno, yo estoy preguntándote si ya eres libre del perdón, más o menos. No, creo que todos en este tiempo necesitamos ser libres de ese dolor, porque creo que si nosotros estamos arrastrando y arrastrando, y puede decir, porque mira, yo te voy a dar un testimonio. Yo en algún momento yo decía, oh no, yo ya perdoné, no, yo ya perdoné y ya no me duele. Y entonces yo lo hacía por obediencia, porque el Señor decía, perdona. Y yo decía, Señor, yo ya perdoné. Y yo nada más decía, perdón. Pero, ¿qué crees? Me lo volvían a hacer. Porque te estaba diciendo que el diablo solamente se cambia de vestido y cambia de estación y cambia de lugar, pero te vuelve a hacer lo mismo. Pero me volvían a hacer lo mismo y me seguía doliendo igual. O pensaba algo y me volvía a recordar y me volvía a doler. Entonces yo me acuerdo mucho que yo fui con el Señor y yo decía, Señor, pero si yo ya decidí perdonar, y el Señor me dijo, no lo hiciste de corazón, lo hiciste por obediencia, pero no lo hiciste de corazón. Entonces yo decidí meterme en la presencia de Dios y decirle al Señor, Señor, yo no me salgo de aquí hasta que yo no me sienta que ya dejé y perdoné todo. Y creo que fue algo maravilloso porque pude experimentar el perdón hacia las otras personas, pero también pude experimentar el perdón que Dios me otorgó por no perdonar. Porque el Señor en su palabra dice, perdona para que yo te perdone. Entonces yo decidí decirle, Señor, perdóname, porque yo no soy quien para decirte a ti o para decidir yo a quién perdonar y a quién no perdonar.
para decidir yo si guardo esto o no guardo esto. Dice la palabra de Dios, dice que la palabra de Dios en Proverbios, en el 23:7 dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es. Y creo que todos en este momento, si estamos pensando en eso, en el dolor y por qué fui esto y por qué fui tonta, porque el otro y cómo lo permití, como esto, yo te estaba comentando eso. Dice que más te pareces al pensamiento que tú estás pensando. Entonces, dice, ¿cuál de tal pensamiento? Tal es. Entonces tú tienes que confesar que tú eres perdonado, pero que tú tienes que perdonar. Esto no es fácil, duele, duele perdonar, duele reconocer que te está doliendo. Y esto va de parte por parte, porque nosotros queremos pedir, perdonar y decir, Señor, yo perdono todo, pero de repente en un día te llega algo que te hizo. Y luego al otro día llega otra cosa. Y nosotros tenemos que ir del pasito al pasito. Y yo lo que hacía es que un día si yo recordaba algo, entonces yo iba con el Señor y le decía, Señor, recordé esto. ¿Quién me lo hizo? ¿Qué emoción yo tuve? Si tuve enojo, si tuve desesperación, si tuve ira, si sentí miedo, si sentí lo que tú hayas sentido, qué emoción yo sentí. Y si tú estás apuntando, apúntalo. Primero yo reconocí cuál fue pues el evento que yo tuve. Segundo, quién me lo hizo. En tercero, qué sentimiento yo obtuve con esto. Y el cuarto es decidir perdonar. No era fácil, no era sencillo, porque yo, por ejemplo, mucha gente me decía, es que perdona. Y yo decía, ¿cómo voy a perdonar, Señor? ¿Cómo? Y el Señor me dijo, de tu corazón. Así como yo te perdono a ti, tú perdona para que yo te pueda perdonar. Y creo que fue algo maravilloso, fue algo lindo, porque yo aprendí. ¿Cuándo es el perdón? Todos los días. Todos los días tenemos que aprender a perdonar. Un evento a la vez, un evento a la vez, un evento a la vez, hasta que tú te sientas libre, hasta que tú te sientas dichosa. Y yo te voy a decir algo, que el dolor no te frene al propósito que Dios tiene, que no te frene. Yo te voy a decir algo, que yo vi un testimonio, que una persona estaba embarazada y tenía tanto dolor en su corazón, tanto dolor, que todo su embarazo fue a base de dolor, de llorar, dolor, dolor y más dolor. Menosprecio, soledad, palabras que difamaban. Y yo te voy a decir algo, ese niño creció triste, su cara se reflejaba la tristeza. Y yo te voy a decir algo con todo mi corazón. El más bendecido vas a ser tú al soltar todo el dolor acá con perdón, y vas a ver la grandeza que Dios tiene para con tu vida. Y bueno, si me contestaste, hazme el favor, quiero saber si ya eres libre del perdón. Escríbemelo ahí, necesito ver esto. Estamos por terminar esta serie. Es esta, la próxima, con la próxima terminamos. Quisiera que en tu corazón, en tus notas, tú anotaras qué evento, si en un día te recuerdas de algo, anótalo. Anota toda qué persona, todo lo que Dios te vaya poniendo. Yo quisiera estar en este momento contigo y poderte abrazar y poderte decir si se puede, porque así lo hicieron conmigo en algún momento. Lo hicieron, me abrazaron y me dijeron, se puede. Y yo quisiera decirte y abrazarte a ti y decirte, se puede hacer. Eh, yo lloro porque lo hicieron conmigo y tú lo vas a hacer. Yo sé que alguien cerca de ti, me encantaría que le pudieras decir, dame un abrazo. Y si no, abrázate tú solito, que yo te lo mando. Quiero ver un mensaje eh, eh,
quiero, dice Yuri, dice perdonar y amar tal y como Dios nos ha perdonado, amando a nosotros mismos. Dice Darío, así es Yuri, Darío dice realmente ante los ojos de todos los hombres, si perdonamos parecemos tontos, pero si tenemos en nuestro corazón a Cristo, perdonamos 70 veces 7. Así es Darío. Creo que para el mundo esto es una locura. Nos dirían, ay, es que cómo, no tienes dignidad, me molesta tanto esto, eres tonto porque perdonas todo. Pero nosotros no quedamos bien con el hombre. Dios lo está mirando. Nosotros lo que hacemos es para Dios y nos estamos ganando el reino. Y quiero muy bien, Darío, así es. Cintia dice, perdonando como Dios nos perdonó de corazón y ya no señalar ni ser historiadores, que cuando nos enojamos recordamos recordamos, pero tú me hiciste y me dijiste, solo soltar, el Señor ya no nos señala porque señalar nosotros al que nos hizo mal, lo que se nos dio por gracia, se regresará. Amén. Así es. Por gracia recibimos, por gracia damos, porque no todos hemos sentido ese perdón de Dios. Y Dios a mí en lo particular me ha dado tanto, tanta sanidad, tanta restauración, tanto amor, tanto abrazo, tanta compañía, que por lo que Dios a mí me dio, es lo que yo he tratado de estarte dando a ti, para decirte sí se puede. Karen, saludos. Su perdón más grande fue ahí, dice Darío, su perdón fue más grande ahí, en la cruz. Entonces, ¿por qué nosotros no perdonar exactamente? Aun cuando hayan sido de lo peor, aun cuando hayan sido lo más difíciles, yo te digo algo, tu perdón puede salvar la vida de ellos y puedes liberarlos y te puedes liberar tú. Y gracias a ese perdón, yo he visto cambios grandes en muchas personas que están cerca de mí. Así que creo que sí. Eh, Gloria a Dios, dice Yuri. Y bueno, pues Yuri dice, ante la gente, dice, podemos ser tontos, pero ante el Padre de la Gloria somos los hijos amados y obedientes. Así es. Y bueno, pues quiero terminar, yo quiero saludar a todos, la verdad es que es un gusto estar aquí. Yo creo que si estás en este momento escuchando esta serie es porque todos pudiéramos decir, no, no, es que yo no tengo tiempos difíciles, no, yo no, pues yo diría, wow, pues ¿cómo le haces? Porque todos necesitamos de Dios que quite esas cosas tan difíciles. Así que creo que todos necesitamos de ese Dios vivo, poderoso, que nos ame. Emi, bendiciones, bendiciones, Emi. Gaby, bendiciones también. Y creo que sabemos de antemano que estamos aquí porque queremos esa sanidad. Yo creo que Dios nos está llamando a personas que seamos sanas, que seamos restauradas, que podamos dejar que Jesucristo habite aquí en nuestro corazón y mostrarle a la gente, mostrarle a esas personas que tanto nos han hecho daño, el esposo, la esposa, los hijos, los padres, hermanos, cualquiera que sea, poderles decir, Cristo vive en mí y a causa de ese perdón, porque Dios te perdona a ti, yo también te perdono a ti. Así que imagínate, haríamos este mundo totalmente diferente. Y creo que empezando por uno mismo, porque una persona que sana completamente está enfocado en querer ser sana. Enfócate, por eso te digo que tu meta sea sanidad, que tu meta sea el quitar el dolor, que tu meta sea el quitar ese rencor, ese resentimiento, ese mal carácter, ese grito, esa ira contenida. Que tu meta sea decir, Señor, que tu carácter se refleje en mi vida. Y bueno, pues quiero orar por ustedes. Quiero pedirle a Dios que Él obre en tu vida,
porque no es fácil, no es fácil, pero somos nuevos cuando nosotros decidimos irnos en el camino correcto. Dice el Señor que Él venda a los corazones rotos. Así que voy a orar por ti. Padre, en el nombre de Jesús. Señor, hoy tú sabes cada una de las personas que están escuchando esto, cuánto han pasado, qué han vivido. Yo no lo sé, Señor, pero tú lo sabes. Yo sé que tú estás al lado de ellos porque tú los llevaste hasta aquí para que supieran lo del dolor. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que sanes sus heridas, que restaures su vida, que tú seas, Señor, el que pongas el querer como el hacer por tu buena voluntad. Señor, desata, Dios, el perdón en ellos. Desata, Señor, la sanidad sobre ellos. Señor, haz un milagro sobrenatural sobre sus vidas. Señor, que tú te manifiestes a ellos y que ellos puedan enfocarse en ti y solamente en ti y en su sanidad. Dios, quita todo afán. Señor, quita todo dolor, quita toda enfermedad que ha traído el dolor a causa del dolor. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que cada día, Señor, ellos puedan experimentar la sanidad como yo la he experimentado, Señor. Si lo hiciste conmigo, Señor, hoy te pido que tú lo hagas con cada uno de los que están escuchando esto, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Les amo mucho, les mando un fuerte abrazo y yo sé que pronto ese dolor se va a quedar en ruinas y va a ver el Espíritu Santo, va a salir de ti. Que Dios les bendiga, nos vemos dentro de 8 días, no te lo pierdas, es nuestro último capítulo. Que Dios les bendiga grandemente. Bye bye.